Muy buenas tardes, amigos aquí presentes en Villahermosa y también cada uno de ustedes en los diferentes países a través de la línea telefónica y cada uno de ustedes jóvenes allá en Austin, Texas, en esta clausura del Encuentro Juvenil Latinoamericano en Norteamérica, Hijos de Bendición. Es realmente un privilegio muy grande dirigirme a cada uno de ustedes jóvenes allá en Norteamérica, en este encuentro latinoamericano. Aprecio mucho el interés que han tomado en el programa divino ustedes jóvenes y también los que han ido allí, como Tirso Ramiro Girón, Roberto Monsiváis y demás obreros, para darle la mano a los jóvenes, dándole a conocer la bendición tan grande que Dios tiene para la juventud latinoamericana, no importa dónde se encuentren. Que Dios les bendiga grandemente y les use poderosamente a todos ustedes jóvenes allá en Norteamérica. En esta tarde quiero leer una escritura que se encuentra en San Mateo capítulo 20, verso 20 en adelante, y dice así: Entonces se llegó a él, a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, la madre de Juan y Jacobo. Se llegó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se sienten estos dos hijos míos, uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen: podemos. Vean ustedes aquí, Juan y Jacobo, personas positivas. Sí podemos. Y él les dice: a la verdad, mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Aquí podemos ver que esa posición de sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor Jesucristo es una posición que está señalada por Dios para ser dada. Dice: mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Los hijos del trueno, así le llamaron a Juan y Jacobo. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión en que ellos quisieron hacer descender fuego del cielo para quemar aquella ciudad donde el Señor Jesucristo había sido rechazado? Luego de eso,
le llamaron los hijos del trueno. Vamos a leer esa escritura. Dice San Marcos capítulo 3, verso 17. Dice: y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y los apellidó Boanerges, que es hijos del trueno. Los hijos del trueno, Juan y Jacobo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Los hijos del trueno. Estos apóstoles del Señor Jesucristo, Juan y Jacobo, fueron las personas que estuvieron juntamente con el apóstol San Pedro en el monte de la transfiguración. Y conforme a lo que el Señor Jesucristo había dicho con relación a la venida del reino, encontramos que en el monte de la transfiguración, allí fue mostrado todo lo relacionado a la venida del reino. Aquí en San Mateo capítulo 16, verso 27 en adelante, dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y San Mateo capítulo 17 sigue diciendo: y 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora vean, en este capítulo 17 es la transfiguración del Señor Jesucristo, en donde aparecen Moisés y Elías hablando con el Señor Jesucristo. Y encontramos que ese evento de la transformación del Señor Jesucristo, ahí en ese monte, es la venida del reino mostrada en visión. Ahora veamos este evento de la transfiguración del Señor Jesucristo. Es muy importante porque es la venida del reino, es la venida del Señor en gloria. Aquí tenemos también San Marcos capítulo 9, que nos habla de este glorioso evento, y dice: también les dijo: San Marcos capítulo 8 y también capítulo 9. San Marcos capítulo 8, verso 38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. Y 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan,
y los sacó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Aquí tenemos todo este glorioso evento del monte de la transfiguración, y nosotros sabiendo que esta es una visión de la venida del reino en el fin del tiempo, de la venida del Señor con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y de Elías, encontramos que las cosas que allí estaban aconteciendo están dando testimonio de las cosas que estarían aconteciendo en la venida del reino, el cual se llevaría a cabo en el fin del tiempo. Pedro, Jacobo y Juan, conociendo que al lado del Señor Jesucristo, a la derecha y a la izquierda, estaban Moisés y Elías, y que aquella era la visión de la venida del Señor en gloria con sus ángeles. Ellos sabían que esos ministerios estarían nuevamente aquí en la tierra, en la venida del reino, y esa posición de estar a la derecha y a la izquierda del Señor en gloria, encontramos que era la posición que Pedro o que Jacobo y Juan deseaban en la venida del reino. La madre también de Jacobo y Juan pues supo acerca de esta visión que le fue concedida ver a Jacobo y a Juan juntamente con Pedro, y por esa causa la madre de Jacobo y de Juan pidió que se sentaran el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Petición grande, petición importante, pero que no le fue concedida. Ahora vean ustedes, ella dice: di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Porque ellos vieron la venida del reino y vieron a la derecha y a la izquierda a dos personas, Moisés y Elías. Ellos sabían que esto era una visión la cual se cumpliría en el fin del tiempo, y que alguien tendría ese privilegio. Pero ellos no sabían quién tendría ese privilegio, pero ellos sabían que quien tuviera ese privilegio tendría el ministerio allí mostrado de Elías y de Moisés. En palabras más claras, ellos desearon el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés en la venida del reino. Pero ellos estaban viviendo fuera de ese tiempo. Ellos vivieron la venida del reino en visión, pero ellos no vivieron en el fin del tiempo literalmente, sino allá en el comienzo de la dispensación de la gracia. La bendición grande siempre viene al final, pues dice la Escritura que mejor es el fin del negocio que el principio.
Los discípulos del Señor Jesucristo se enojaron con Jacobo y con Juan por la petición de ellos y de la madre de ellos. Ahora Jesús le dice a ellos: mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. Esto tiene que ver con el ministerio, como les dije, de Moisés y de Elías. Pues él había dicho que el Hijo del Hombre vendría con sus ángeles. Y cuando apareció en la visión del monte de la transfiguración, lo que se ven son seres humanos: Moisés y Elías, Pedro, Jacobo y Juan y Jesús. Y encontramos que los ángeles con los cuales él vendría sería Moisés y Elías. Ese es el ministerio de Moisés y Elías para el fin del tiempo, para el tiempo de la venida del Señor. Por esa causa Malaquías dijo: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Sus alas es el ministerio de Moisés y de Elías. Por esa causa ahí también en el monte de la transfiguración su rostro resplandeció como el sol, se hizo como el sol, porque ese es el tipo y figura de la segunda venida de Cristo, como el sol de justicia para alumbrar en un nuevo día dispensacional. Ahora, aquí encontramos también en San Lucas, capítulo 9, verso 28 en adelante, hablándonos nuevamente aquí en este capítulo de la venida del reino. Él dice, comenzando en el verso 26, dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y os digo en verdad, y hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto, hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de su partida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y segunda de Pedro, capítulo 1, verso 15, dice de la siguiente manera: segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 15, dice así: el apóstol dice
no en este pasaje que tiene marcado aquí la escritura, sino dice que ellos vieron en el monte santo, ellos vieron la gloria de Dios. Y ellos estuvieron allí en ese monte santo viendo la majestad del Señor. Y todos escucharon la voz de Dios en el monte santo. Y todos vieron la gloria del Señor, porque allí estaba en aquella visión mostrando el Señor su venida en gloria con sus ángeles. Y la venida del Señor en gloria con sus ángeles corresponde para el fin del tiempo, en el cual nosotros estamos viviendo. Dice Segunda de Pedro capítulo 1 verso 16: porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque Él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una voz fue a Él enviada de la magnífica gloria: este es mi Hijo amado, en el cual me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Aquí el apóstol San Pedro está dando testimonio de lo que él vio en el monte de la transfiguración. Ahora, ya les dije que esta posición de estar a su derecha y a su izquierda en su reino es una posición que él dijo que estaba señalada, ordenada por Dios para ser dada, pero no sería una posición que una persona podría decir: yo quiero esa posición. Si la quisieron Juan y Jacobo, y la madre de Jacobo la quiso para sus hijos y no le fue concedida, eso muestra que nadie por orar mucho o por ser bueno puede obtener esa posición en el reino de Dios, sino que es una posición ordenada por Dios para ser ocupada en el reino del Señor Jesucristo. Esa posición fue mostrada en el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. Esa posición estaba mostrada allá en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Sobre el arca del pacto estaban 2 querubines de oro, y esa posición estaba ahí representada en esos 2 querubines de oro. En medio de esos 2 querubines de oro estaba la presencia de Dios, la Chequina. Y el lugar santísimo de ese templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón muestran también, son tipo y figura de el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, el cual tendrá el ministerio de Moisés y de Elías
en medio del cual estará Dios manifestado para hablarle a todo el pueblo escogido de Dios, comenzando de entre los gentiles y luego pasando al pueblo hebreo. Ese ministerio no estaba disponible en otras ocasiones, solamente estaba en tipos y figuras en el pasado y también en el monte de la transfiguración. Pero estos ministerios estuvieron en Moisés y en Elías. Por esa causa son los ministerios proféticos más sobresalientes. Son los ministerios que representan el ministerio del fin del tiempo. También representan a los muertos en Cristo, representados en Moisés, y nosotros los que vivimos representados en Elías. Ahora, estos ministerios podemos ver que son muy importantes en el programa divino, porque es la posición a la derecha y a la izquierda del Señor. Es el ministerio de los ángeles del Señor, de los cuales habló el mismo Señor Jesucristo cuando dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Es el ministerio que toca la gran voz de trompeta o trompeta final. Es el ministerio del cual habló el Señor Jesucristo para la gran cosecha o la siega, que es la cosecha, cuando dijo que el Hijo del Hombre enviaría sus ángeles. Y estos ministerios son las dos olivas o dos olivos y los dos candeleros de Apocalipsis capítulo 11 y Zacarías capítulo 4. Son los ministerios del fin del tiempo con los cuales Dios termina su labor para que podamos pasar al glorioso reino milenial. Son estos ministerios los que en la venida del reino traerán el mensaje de bendición a todos los escogidos. Estos ministerios son los que estarán en el cumplimiento de la promesa apocalíptica del capítulo 3 y verso 21, que dice así: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este ministerio de Moisés y Elías estarán en la persona que reciba esta bendición, que venza y recibe esta bendición de sentarse con el Señor en su trono como Él ha prometido. Este es el ministerio que tendrá también la bendición de la cual
Apocalipsis capítulo 2, verso 26, habla y dice así: al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin. Vean ustedes, mis obras hasta el fin. Yo le daré potestad sobre las naciones. ¿Y cuál es el ministerio señalado en la Escritura que tendrá potestad sobre todas las naciones? El ministerio de Apocalipsis capítulo 11. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas o quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Esta es una promesa divina para el vencedor. Y recordemos que en cada edad el vencedor ha sido el ángel mensajero de cada edad, y con él el grupo de escogidos. Y en el fin del tiempo, el vencedor señalado por el Señor Jesucristo es su ángel mensajero con el grupo de escogidos del fin del tiempo. Para que se cumpla también la promesa de San Mateo capítulo 24, verso 45 en adelante, que dice de la siguiente manera, y leemos esta promesa: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, porque le pondrá en esa posición. Se sentará con él en su trono, y ahí tendremos todos nuestra bendición, porque la edad nuestra tendrá un representante en el trono del Señor Jesucristo. Y ahí se cumplirá la promesa de sentarse a su derecha y a su izquierda. Estas son bendiciones divinas, promesas de parte de Dios para ser cumplidas. Por esa causa, cuando Salomón construyó su trono, él lo hizo en la siguiente forma. Segunda de Crónicas capítulo 9, verso 17 al 19, y dice así: hizo además el rey un gran trono de marfil y cubriólo de oro puro, y había 6 gradas al trono, con un estrado de oro al mismo, y brazos de una parte y de la otra parte al lugar del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas de una parte y de la otra parte. Jamás fue hecho otro semejante en reino alguno. Aquí podemos ver estos leones, y también podemos ver 2 leones que estaban ahí, señalados en ese trono de Salomón, el hijo de David.
Todo esto está mostrando el trono del Hijo de David, el trono de Cristo y el orden de ese trono. Tenemos todas estas cosas representadas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Por esa causa, lo que en el fin del tiempo estará aconteciendo y también en el glorioso reino milenial ya fue mostrado en tipos y figuras. Y en el trono del Señor estará ese ministerio del fin del tiempo. Es el ministerio que estará vigente para el glorioso reino milenial. Por esa causa, nuestro trabajo es un trabajo en el reino de Dios, en la dispensación del reino, el cual nosotros continuaremos durante el reino milenial. Porque esa es la dispensación en la cual nosotros estamos viviendo, en la cual hemos recibido el mensaje del Evangelio del Reino, bajo este ministerio de la mano derecha y de la mano izquierda del Señor en su venida. Es el ministerio que trae todas las bendiciones de la primogenitura para todos los hijos de Dios. Es el ministerio que queda en el programa divino, porque ya el ministerio de todos los profetas y apóstoles y los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil han terminado, porque han llevado a cabo su labor ya, y solamente queda el ministerio de los hijos del trueno, el ministerio de Moisés y Elías repitiéndose en el fin del tiempo en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Por esa causa, estos ministerios tienen que ver con los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, porque son el ministerio de los hijos del trueno, el ministerio de Moisés y Elías en el fin del tiempo, repitiéndose para darle a conocer a todos los hijos de Dios el gran misterio de la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Es el ministerio que corresponde a este tiempo y al glorioso reino milenial. Es el ministerio que tiene la promesa de ser colocado sobre un pueblo mayor que el pueblo hebreo, como le dijo Dios a Moisés, que lo colocaría sobre un pueblo mayor. Esos son los escogidos de entre los gentiles, que es un pueblo mayor que el pueblo hebreo. El pueblo hebreo en el fin del tiempo son solamente 144,000 escogidos. Ahora, este ministerio
siendo el ministerio de los hijos del trueno, son el ministerio que estarán dándole a conocer a los hijos de Dios las voces de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Y así, como este es el ministerio del trueno, también todos los hijos de Dios vienen a ser los hijos del trueno, porque son los hijos de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Cuando el ángel fuerte, que es el Señor Jesucristo, clamó a gran voz, como cuando un león ruge, 7 truenos emitieron sus voces. Esas 7 voces de los 7 truenos contienen el secreto de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Contienen el gran misterio de la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para llevar a cabo el reclamo y sentarse en el trono de David. Y todo esto bajo el ministerio de los hijos del trueno es dado a conocer a todos nosotros. Todos nosotros somos hijos de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Por eso somos los hijos del trueno. Y el ministerio del fin del tiempo es el ministerio de los hijos del trueno. Lo que Juan y Jacobo desearon estaba correcto. O sea, deseaban algo que era correcto, pero no era para ellos. Y los hijos de Dios siempre desean las cosas buenas de Dios, desean las bendiciones que Dios ha prometido en su palabra. Y nosotros deseamos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros en este tiempo final. Y así como Pedro o como Juan y Jacobo, nosotros sí deseamos y sí nos será concedida toda bendición que nosotros le pidamos a Él, de acuerdo a lo que Él ha prometido para este tiempo final. Porque estaremos pidiendo bien, de acuerdo a lo que Él ha prometido para este tiempo final. Así es que tenemos las bendiciones más grandes, porque tenemos las bendiciones del trono. Tenemos todas esas bendiciones que Él ha prometido para sus hijos para el fin del tiempo. Los hijos del trueno. Así es que el Señor Jesucristo podemos ver que le puso a ellos los hijos del trueno cuando ellos quisieron hacer descender fuego del cielo, porque ese ministerio es el ministerio de Apocalipsis capítulo 11. Y ellos también quisieron sentarse a la derecha y a la izquierda, desearon el ministerio de Moisés y Elías para obtener todo eso que estaba detrás de esos ministerios. Pero nosotros acá en el fin del tiempo nos ha caído la suerte de vivir en el tiempo en que esa promesa
se va convirtiendo en una realidad para traer todas las bendiciones de la primogenitura a todos los hijos de Dios. Así es que en el fin del tiempo, el ministerio correspondiente es el ministerio de los hijos del trueno, el ministerio de Moisés y de Elías. Los hijos del trueno. Vean ustedes que ellos no estaban pidiendo algo que no estaba en el programa divino. Lo único que no estaba en el programa divino para ese tiempo, pero estaba en el programa divino. ¿Por qué? Porque ellos supieron que estaba en el programa divino, porque ellos lo vieron. ¿Dónde lo vieron? En el monte de la transfiguración. Y si ellos podían conocer un poquito de los tipos y figuras en el Antiguo Testamento, lo podían ver también en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, aquellos dos querubines. Y también, antes de eso, también lo podían ver allá en el huerto del Edén, donde Dios puso querubines con una espada encendida para cuidar, proteger el árbol de la vida. Así es que todo esto ha estado mostrado a través de la Escritura en tipos y figuras. Por esa causa, esos tipos y figuras funcionaban perfectamente, porque estaban señalando en el programa divino lo que el Señor Jesucristo tendría en su templo, en el lugar santísimo. Así es que podemos ver cómo se va convirtiendo en una realidad en el fin del tiempo todo lo que en otros tiempos se llevó a cabo en el lugar santísimo del templo que hizo Moisés, del templo que hizo Salomón, allá también en el huerto del Edén y también en el cielo. Porque todo lo que tiene que ver con el trono allá en el cielo estará reflejándose acá en la tierra, en el trono del Señor Jesucristo, que es la edad de la piedra angular, porque esa edad es el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Por esa causa, el librito estaba allá en la mano del que está sentado en el trono allá en el cielo, y pasa a la tierra, a la edad de la piedra angular, que es la edad del trono del Señor Jesucristo, para ser colocado ahí. Ese librito que Él abrió en el cielo, ese librito de los 7 sellos, porque todo lo que está allá en el templo que está en el cielo, todo lo que está en el trono, tiene que ser realizado acá en el trono del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, para luego venir el glorioso reino milenial y todo ser colocado aquí en la tierra, en ese reino, y así el trono de Dios estará funcionando aquí en la tierra, en el trono del Señor Jesucristo. Así es que será una administración del reino de Dios a través del trono del Señor Jesucristo en la tierra de Israel, en la ciudad de Jerusalén. Ahí estará representado el trono de Dios, en el trono del Hijo de David, en el trono del Señor Jesucristo. Cuando estuvo el rey David aquí en la tierra como rey, y luego Salomón,
se reflejó en el trono de David, administrado por David, y luego por Salomón se reflejó el trono de Dios. Por esa causa era tan importante el trono de David en medio del pueblo hebreo. Y él ha prometido la restauración del trono de David. Así es que podemos ver lo que significa todo esto para nosotros. Cuando el Señor Jesucristo dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, está hablando del trono espiritual, de la edad de la piedra angular, que es el trono del Señor en el Israel celestial o espiritual. Y luego también está hablando del glorioso trono del reino milenial, porque lo que tenemos en lo espiritual se va a materializar en el reino milenial, y allí seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo 1000 años. Y eso es para comenzar, porque después viene la gloriosa ciudad, la Nueva Jerusalén, donde continuaremos como reyes y sacerdotes. Así es que nuestra posición en el reino del Señor Jesucristo es la más importante de todas las posiciones de ese reino, y es la posición que todos deseaban obtener, pero que a nosotros nos ha tocado por la gracia de Dios. Ustedes no hicieron nada, ni yo tampoco. Él lo hizo todo cuando lo diseñó en esa forma, lo predestinó, y ahora podemos ver que va materializando o cumpliendo eso, realizándolo en el campo espiritual, y luego lo veremos en lo literal también. Todo eso está escondido en el gran misterio de los hijos del trueno. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde, y a ustedes jóvenes allá en Austin, Texas, en esta clausura del encuentro juvenil latinoamericano en Norteamérica, los hijos de bendición. Que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes, hijos de bendición, allá en Austin, Texas, y en los diferentes lugares donde se encuentren en Norteamérica, y les use poderosamente en su reino, para que luego en el glorioso reino milenial cosechen lo que hayan trabajado aquí en la tierra. Muchas gracias por vuestra amable atención, cada uno de ustedes, jóvenes allá en Austin, Texas, y también cada uno de ustedes aquí en Villahermosa, Tabasco, México, y cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en la República Mexicana, y también a cada uno de ustedes allá en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina. Que Dios les bendiga grandemente, les guarde y continúe hablándonos su palabra bajo el ministerio de los hijos del trueno. Pasen todos muy buenas tardes, y con nosotros nuevamente el señor Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta tarde. Adelante, Miguel.
Dios le bendiga y Dios les guarde a todos.